Tres atentados estremecen al mundo. El asesinato del presidente egipcio Anwar el-Sadat desestabiliza el Próximo Oriente. El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y el Papa Juan Pablo II resultan heridos. En muchos países del mundo, la guerra es una realidad. Gran Bretaña y Argentina luchan por las Malvinas. En el Oriente, Israel invade el Irán. En Moscú, se produce un cambio en el poder tras la muerte de Leonid Brezhnev. Yuri Andropov es el nuevo mandatario. Indira Gandhi, primera ministra de la India, muere víctima de un atentado, reflejo de los seguidores radicales de distintas comunidades religiosas. Por otro lado, los Juegos Olímpicos de Verano, Los Ángeles 84, son los más comerciales de la historia. 1981. Violencia capitalista. Intento de golpe de Estado en España. El teniente coronel de la Guardia Civil, Tejero, toma el Congreso y los diputados son hechos rehenes. Atentado en contra del Papa Juan Pablo II cuando se encontraba rodeado de una multitud de fieles. Su agresor, Ali Akka, se encuentra involucrado en actos terroristas. Un gran avance de la tecnología es la inauguración del TGV, Tren a Grande Vitesse, el tren más rápido del mundo capaz de alcanzar los 380 kilómetros por hora. En Polonia, da inicio en el mes de septiembre el Congreso del sindicato Solidaridad. Por otro lado, en Teherán, son liberados 52 rehenes de la Embajada de Estados Unidos después de estar 444 días en cautiverio. La viuda de Mao, Jiang Qing, es condenada a muerte en el proceso contra la llamada Banda de los Cuatro, por conspiración y crímenes cometidos durante la Revolución Cultural en Pekín. Dos aviones cazas norteamericanos son atacados por aviones libios. Este incidente vuelve a encender el conflicto entre Gaddafi y Estados Unidos. Libia y Chad dan a conocer la fundación de una república popular conjunta. Víctima de un atentado cometido por integristas, muere el presidente egipcio Anwar el-Sadat cuando asistía a un desfile militar. En el continente americano se suscita un enfrentamiento armado entre Ecuador y Perú por reivindicaciones territoriales de la zona de los Andes. Al norte, en Estados Unidos, se diagnostican los primeros casos del llamado síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. La última colonia del Reino Unido en el continente americano, Honduras Británica, se independiza y recibe el nombre de Belice. En México, por ordenamiento oficial, se permite la entrada a mujeres a las cantinas en el Distrito Federal, ante la protesta de algunos parroquianos, quienes veían invadido el santuario de la masculinidad mexicana. El reconocido escritor colombiano Gabriel García Márquez pide asilo político en México debido a los conflictos armados en su país. Se inaugura el complejo petroquímico La Cangrejera, el más importante de América Latina. Por otro lado, los presidentes de México y Venezuela actúan como intermediarios en el conflicto armado de El Salvador. En Cancún se realiza la conferencia sobre cooperación económica internacional, en la que participaron 22 países como intento para establecer las bases de un intercambio económico justo entre los países del norte y sur. (1982) La guerra, una cruel realidad. Después de 4 siglos, el Vaticano y Gran Bretaña establecen relaciones diplomáticas. En la República Federal Alemana, 400.000 personas se manifiestan en Bonn en favor de la paz y el desarme. La Unión Soviética y Estados Unidos reemprenden en Ginebra las negociaciones sobre la reducción del armamento estratégico.
La Conferencia de Viena para la Explotación Pacífica del Universo, Unispace 82, termina con un llamado contra el rearme en el espacio. Israel ocupa la parte sur del Líbano. Se calcula en varios centenares el número de palestinos y libaneses muertos en el transcurso de los bombardeos. Más tarde, soldados israelíes asesinan a más de 1000 palestinos en los campos de refugiados de Sabra y Chatila. El gobierno chino anuncia drásticos castigos para las parejas que no cumplan la norma del hijo único con el objeto de frenar el crecimiento demográfico. En Zimbabue, el primer ministro Robert Mugabe expulsa de su gabinete a su rival Joshua Nkomo. Argentina recupera las Malvinas, territorio que desde 1833 tenía bajo su control la Gran Bretaña y sobre el cual los argentinos reclaman su soberanía. Canadá tiene su primera constitución, 51 años después de conseguir su independencia dentro de la Commonwealth británica. En Estados Unidos se estrena la película E.T., el extraterrestre, impresionante éxito de taquilla del director Steven Spielberg. En la prisión de Huntsville, Texas, se lleva a cabo la primera ejecución por inyección intravenosa, ponderado por algunos como un método más humanitario. La dosis mortal es aplicada a Charles Brooks, un hombre de raza negra de 40 años, juzgado por el asesinato de un vendedor de autos. En México se incendia la Cineteca Nacional, lo cual provoca la pérdida del más importante acervo fílmico del país. La erupción del volcán El Chichonal en Chiapas causa graves desgracias en la zona. Se celebran las elecciones presidenciales con el triunfo electoral del candidato del PRI, Miguel de la Madrid Hurtado, quien obtiene el 70% de los votos emitidos. Ante la crítica situación económica y después de acusar a la banca privada de corresponsabilidad en la fuga de divisas, José López Portillo anuncia la nacionalización de la misma. Alonso García Robles, diplomático mexicano, obtiene el Premio Nobel de la Paz. ...1983... un gran desarrollo mundial. En Europa, el Parlamento Europeo de Estrasburgo reconoce el derecho de autodeterminación del pueblo palestino. En Francia, se pone en marcha el primer ferrocarril subterráneo totalmente automatizado y sin conductor. Manifestaciones de más de 2 millones de personas se efectúan en las ciudades de Europa Occidental como muestra de repudio hacia el ascenso de las armas nucleares y en contra de la instalación en ese continente de los misiles balísticos de Estados Unidos. Ese mismo año, en España, muere a los 90 años de edad el pintor catalán Joan Miró, dueño de un lenguaje propio dentro del surrealismo. El Compact Disc con lector de rayo láser es lanzado al mercado europeo de la electrónica. La empresa pionera de esta técnica es la Deutsche Grammophon. En el continente asiático, en Japón, se celebran elecciones presidenciales. El Partido Liberal Democrático, apoyado por el gobierno de Yoshiro Nakasone, pierde la mayoría absoluta. Por otro lado, Irán lanza una ofensiva contra Irak. El nuevo primer ministro de Israel, Isaac Shamir, anuncia un drástico programa de ahorro. Mientras tanto, la OLP abandona Líbano con la protección del Consejo de Seguridad de la ONU. En África, Nigeria decreta la expulsión inmediata de 2 millones de inmigrantes ilegales. En el mismo continente, Sudáfrica cierra sus fronteras a los habitantes del reino de Lesoto.
Desmond Tutu, primer deán negro de la Iglesia Anglicana de Sudáfrica, obtiene el Premio Nobel de la Paz. En América, científicos estadounidenses descubren por primera vez un agujero negro fuera de la Vía Láctea. Los integrantes del grupo Contadora inician una gira por Centroamérica para preparar una conferencia de paz. La Junta Militar Argentina da por muertos a los desaparecidos en la guerra social. Más tarde, con el triunfo de Raúl Alfonsín, se inicia una etapa de reconstrucción democrática. Soldados estadounidenses, con el apoyo de Jamaica, invaden la isla de Granada en Centroamérica. En México se dan triunfos electorales del PAN en Chihuahua, Durango y Guanajuato. En Cancún se reúnen los presidentes de Venezuela, México, Colombia y Panamá para buscar la paz de Centroamérica. En el estado de Oaxaca se llevó a cabo el tercer concurso artesanal de prendas regionales. El gobierno federal nacionaliza las instituciones bancarias, provocando la reducción de 60 a 29 dependencias. 1984. Positivismo mundial. Fallece en Moscú el jefe del Partido Comunista, Yuri Andropov. Su sucesor, Konstantin Chermenko, muere meses después y es sustituido por Mikhail Gorbachev. El Vaticano y Estados Unidos reanudan relaciones diplomáticas después de 100 años de interrupción. La URSS da a conocer que no participará en las Olimpiadas de Los Ángeles. 13 países comunistas siguen su ejemplo. En Asia, expertos independientes confirman el uso de gas venenoso en la guerra de Irán e Irak. En Hong Kong, el ministro de Exteriores británico, Joffy, confirma por primera vez que en 1997 Gran Bretaña cederá a la República Popular China la soberanía de su colonia en el este de Asia. En la India, tropas gubernamentales asaltan el Templo de Oro de Amritsar, en el estado federal de Punjab. Durante la ocupación del santuario Sikh, mueren más de 2.000 personas. Indira Gandhi es asesinada por un miembro de su escolta. Por otro lado, en Melbourne, Australia, se da a conocer el nacimiento de un bebé concebido a partir de un embrión congelado implantado el 2 de mayo de 1983. En el continente africano, la FAO reconoce la hambruna en Etiopía. Por otro lado, Marruecos abandona la Organización de la Unidad Africana en protesta por la admisión de la República Saharaui en la organización. En la mayor manifestación en Brasil, casi 1,5 millones de personas protestan contra la dictadura militar y piden que el presidente sea electo por sufragio universal directo. En las primeras elecciones presidenciales libres que se celebran en Panamá desde 1968, es electo Nicolás Ardito Barleta, del Partido Democrático Revolucionario. En Centroamérica, por primera vez en 5 años, tiene lugar una conversación entre el gobierno y la guerrilla salvadoreña. Huelga general unitaria en Chile, convocada por la oposición chilena en contra del régimen de Pinochet. Julio María Sanguinetti resulta electo en Uruguay para ocupar la presidencia. Este hecho pone fin a 12 años de dictadura militar. En México, Argentina, Barbados, Brasil y Chile emiten la Declaración de Quito, en la que se asume la posición conjunta ante la crisis económica latinoamericana. Inicia en el Distrito Federal la Conferencia sobre Población Mundial de la ONU.
Estallido de una planta distribuidora de gas en San Juan Ixhuatepec, al norte de la capital. Es asesinado el periodista Manuel Buendía, crítico del gobierno mexicano. Dicen que... En el estado de Oaxaca se llevó a cabo el 5º concurso artesanal de comunidades indígenas. La organización estuvo a cargo del Museo de Artes e Industrias Populares del Instituto Nacional Indigenista. Innumerables artesanías textiles como huipiles, servilletas, manteles y prendas de indumentaria tradicional de la región formaron parte de la gran variedad presentada en el concurso. El objetivo de este evento fue rescatar, preservar y difundir las manifestaciones artísticas y culturales de los grupos étnicos del país, así como una adecuada comercialización de estos productos. De entre la inmensa variedad de trajes, destacaron los presentados por los chinantecos, mazatecos, yalaltecos, triques, zapotecos y mixtecos. La prenda que llamó más la atención fue el pozahuanco, pues está diseñada a base de seda de gusano. Para teñir la tela del pozahuanco se utiliza tinta del caracol de mar y de cochinilla. Después, las mujeres se encargan de bordarlo a mano. El costo de esta prenda va desde los 5,000 hasta los 45,000 pesos, un precio que refleja el valor de esta artesanía. Sin duda, las artesanías que se elaboraron en nuestro país son un reflejo del gran valor de la riqueza cultural que preservan las comunidades y etnias indígenas.